Bueno, compañeros, voy a tratar el capítulo número 4. Este es un capítulo que habla de las estrategias de la mente para evitar el ahorro. Entonces, este es un capítulo que es bastante interesante y toca bastantes temas. Vale la pena que lo organicemos por temas, porque si no nos perdemos. ¿Sí? Entonces yo tengo una propuesta de 10 puntos que hay que tocar. Que son, no sé si los planteo para empezar y después hacemos la dinámica de punto por punto para ir evacuando de una manera ordenada, porque eso nos permite avanzar más rápido y, en segundo lugar, no dejar ningún punto fuera del tópico que hoy vamos a tocar. Entonces, el primer punto sería el tipo de las inconsciencias, o sea, la inconsciencia ordinaria y profunda. y profunda. Y la profunda, que lo dividiríamos en dos, primero y segundo. Un tercer punto, que es la disolución de la inconsciencia ordinaria. Un cuarto punto es la liberarse de la infelicidad y sus opciones. Un quinto punto sería abandonar la negatividad. Un sexto punto es tocar el miedo y todas sus características y cómo afrontarlo. Un séptimo punto es el estrés y también cómo manejarlo. Un octavo punto, la preocupación. Un noveno punto, propósito interno del viaje de la vida. Y un décimo punto, el poder de la hora. Entonces, si están de acuerdo o hay alguna cosa que cambiar o agregar. Leo, disculpa, ¿cuál es el séptimo? El séptimo sería, es el estrés. Ah, el estrés, sí. Sí, el estrés. Perfecto. Octavo, la preocupación. Noveno, el propósito interno del viaje de la vida, y del poder de la hora, como para concluir Entonces, se pone en consideración el tema del día. Si estamos de acuerdo, iniciamos con el primer punto. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién quiere abordar el primer punto sobre los tipos de inconsciencia que abordaríamos primero y segundo punto? Ahí como hablar de los tipos de inconsciencia, la ordinaria y la profunda. Entonces, primero abordaríamos la ordinaria y después la profunda. No se peleen el turno, no se lo peleen. ¿Ah? Bueno, están como, esa Semana Santa fue de mucha meditación y silencio, como que se prolongó. Se prolongó. ¿A quién? ¿Me oye? Sí. Aló. Qué pena, es que no tengo cámara, estoy fuera de
del lugar. Bueno, alcancé a oír algo de los puntos, pero bueno, él ahí toca sobre la inconsciencia ordinaria y la profunda y habla que la inconsciencia ordinaria es en lo que vivimos realmente todos, se puede llamar así. Y es la parte egótica, ¿sí? Y habla donde uno se siente, no es que se sienta uno terriblemente mal, no es que las cosas estén en un estado supremamente grave, pero sí se mantiene un estado de incomodidad, de tristeza, de desasosiego, de que no me hallo. Y esa es la ordinaria, realmente es en la que hemos vivido todos, ¿sí? Habla también de la conciencia, de los sueños y la conciencia de cuando uno está dormido, ¿sí? Con sueños y sin sueños. Habla de que la conciencia ordinaria, cuando no se es manejada, eso nos lleva, nos profundiza en la conciencia profunda, que ya es la que es, si no se trata, pues nos va a afectar impresionantemente porque allí es donde se siente con mucha fuerza la ira, los miedos, la depresión, las enfermedades, es donde se vienen a acentuar gravemente en ya cuando no se le presta atención a la inconsciencia ordinaria. Y él dice que la manera de ir como tratando con esto es tratando, cuando nos damos cuenta de que no estamos en el presente, que o mantenemos en el pasado o mantenemos en el futuro, ya es un paso y que al principio estaremos momentos, instantes, pero que poco a poco cuando nos concientizamos de esta parte, se van haciendo lapsos un poco más largos de conciencia hasta que uno ya realmente puede lograr eh, estar en momentos más prolongados de una conciencia real. Bueno, esa partecita fue lo que yo comprendí al respecto. Hay un tópico que pues ellos hablan, Tolle habla o Toll habla de tener las señales. Ajá. ¿Sí? Ese punto me parece que es muy interesante que lo toquemos porque muchas veces nosotros en nuestra vida diaria lo hacemos. El uso del alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión, las compras, que se vuelven es como una terapia de esa inconsciencia. Acordémonos que la mente subconsciente, el 95% es la mente subconsciente. De ese 95%, ahí aparecen nuestras emociones, pero el 70 a 80% de esas emociones son negativas. Y eso es lo más importante que tenemos que desarrollar y la conciencia, porque tenemos que estar presentes de esas emociones y presentes de los pensamientos que desencadenan esas emociones. Y muchas veces pasamos sin darnos cuenta de esa situación y nos encontramos en un momento de tristeza, de desazón, de incomodidad y no sé qué hacer. Tomémonos un traguito, a ver, o me voy de compras, o me hundo en las redes, ¿sí?
y uno inconscientemente va pasando la vida y no se da cuenta que eso es unos pañitos de agua tibia para solucionar esa inconsciencia ordinaria, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese concepto. No sé si hay alguien más que quiera agregar sobre la inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda. ¿Quién quiere o profundizar un poquito más sobre esos dos tópicos? Esmeralda. A ver, digamos que hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y es que esa conciencia ordinaria es sinónimo de la resistencia permanente a lo que es. O sea, para él esa inconsciencia ordinaria, es decir, a mí me parece que esto que se está hablando de cualquier señal de incomodidad, dice él, hasta la más mínima sensación de incomodidad, está reflejando esa resistencia habitual a lo que es, al presente. Entonces, de alguna manera es darse uno cuenta que la mayor parte del tiempo no está en el presente. Yo me ponía en el ejercicio esta semana de tratar de mirar, bueno, ¿cómo me opongo al presente? Y entonces, pues todo el tiempo me estoy oponiendo al presente, ya sea porque me encuentro que estoy juzgando lo que está pasando, que es como otro mensaje, otra señal que le dice a uno, si uno está juzgando alguna situación o alguna persona, uno ya se está resistiendo al presente, ya está en esa inconsciencia ordinaria. Si hay incomodidad, por pequeña que sea, dice él, si no hay una sensación de paz, pues es porque me estoy oponiendo al presente. Entonces, cuando me voy al futuro anticipándolo, me estoy saliendo y me estoy oponiendo a lo que es, porque me está pareciendo que es mejor mi futuro allá de soñado o el pasado que viví que el presente. Entonces, es como, digamos, la inconsciencia profunda, la inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda, yo las entendí en todo como el sinónimo de resistencia a lo que es, a lo que esté sucediendo en ese momento. Y el grado y la inconsciencia profunda y la diferencia entre la ordinaria y la profunda es como la intensidad de resistencia que uno ponga. A mayor resistencia, pues es porque uno más inconsciente está y más activa el cuerpo del dolor. Pero, es decir, para mí es clave como ese punto de la señal de incomodidad, de ira, de juicio, de tensión muscular. Es decir, cualquier incomodidad ya es la salida, digamos, de que uno está ya resistiéndose a lo que es. Hay dos puntos que me parecen que son claves en la inconsciencia profunda. Es que estamos retando o estamos amenazando al ego. Esa es la primera, que me parece que es ya cuando uno está ya en un plano mucho más profundo de esa inconsciencia. Y el segundo tópico es la negatividad intensa, que todo le sabía feo, todo, desde que se levanta, uy, el clima qué horrible, uy, salió el sol, me voy a quemar, uy, qué frío tan berraco, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, entonces ya está entrando en un choque. Acordémonos de la ley de la fuerza y la contrafuerza. Cuando se crea una fuerza, aparece una contrafuerza. Y la fuerza aquí es contra el ego. Contra el ego. Y el ego de una vez se pone de frente a enfrentar la situación. Aquí no me desbanca. Aquí yo soy el rey. Aquí yo soy el que mando sobre usted. Entonces, ahí sí aparece ese fenómeno de la ira, que son cosas tan tremendas, la ira, el miedo agudo, la agresión, la depresión. Y ahí aparece un elemento que él menciona, el ataque físico. Ahí es cuando uno tiene una discusión y termina golpeando a la otra persona o hasta matándola, ¿sí? El caso de un fiscal que iba en su carro, llevaba a su mamá, es de la vida real, llevaba a su mamá
pero no un tipo, él lo chocó y su mamá se golpeó y sangró la cara. El tipo se bajó y sacó un revólver y mató al chofer. Fíjese ese nivel de inconsciencia profunda que tenía, porque la ira fue tan grande que no pudo controlar su mente consciente y no pudo tener el feedback entre el cerebro emocional y el cerebro racional para decir, me paro y más bien busco una resolución del problema de otra forma. Entonces, eso es una cuestión que vale la pena tener en cuenta. No sé si alguien tiene algún comentario más sobre este tópico. Pues yo vivía que el estado permanente de la queja, que la queja tiene que ver con el miedo, diferente del amor, pues es uno de los factores que también nos lleva a esto, pues que es a toda esta situación de nuestra inconsciencia. Y obviamente, ¿cómo detectamos eso? Y es lo que él dice, aprendamos a ser testigo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Es estar permanentemente revisando, mirando, y yo digo escuchándonos, ¿no? Esto que estoy pensando, además, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Qué siento ante esta circunstancia? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me despierta? Porque cuando nosotros ya estamos ahí atentos en el, viendo el pensamiento y viendo la emoción y tomando conciencia inmediatamente, nos enfocamos en el ahora. Inmediatamente, para mí es como la herramienta, Y una de las cosas que yo observo es que, por lo menos a mí me funciona, y es que cuando evidentemente alguna situación me está incomodando mucho, yo tengo dos herramientas. O me centro rápidamente en la belleza presente del momento, o dedico 1 minuto o 2 minutos a contemplar algo, pero no solamente a contemplar lo que está externamente, que puede ser un pájaro, la vaca, lo que sea, pues porque yo vivo en el campo, sino que además me contemplo. Y en ese me contemplo es cuando yo digo, le pongo conciencia a qué está pasando en mi cuerpo, que es lo que Esmeralda hablaba en la sesión pasada cuando yo vi el video, y que decía algo así como, ¿qué partes de tu cuerpo están tensas y qué pensamientos me están rondando? Y la queja es definitivamente un buen síntoma para uno poder revisar eso y poder tomar conciencia y poder ser testigo de los pensamientos y de las emociones. Sí, ya entonces abordaría el tercer punto, que es la disolución de la inconsciencia ordinaria. Ya Dara empezó a hablar sobre el tema. Entonces hay varios tópicos. ¿Quién quiere abordar esos tópicos? ¿Quién? Yo, Andrea, yo quiero hablar sobre cómo, Andrea. Bueno. o sea, es súper chévere y muy importante porque al final él vuelve a tocar el tema de la observación, ¿no? La observación del momento, del aquí y del ahora, cómo me estoy sintiendo, porque él ahí también dice que se convierte casi que a veces uno ni se da cuenta que tiene sus sentimientos ahí guardaditos, ¿sí? Porque ya los ve como lo normal de la vida, como dice Tara, la queja es uno de ellos. Todo está difícil, todo está mal, está haciendo frío, está haciendo calor, entonces es una queja del diario vivir, ¿sí? Del día, de lo cotidiano. Eso es lo que va creando el eco dentro, al interior de nosotros, pero como ya están, nosotros lo hacemos tan normal, para nosotros ya es algo tan normal, no nos damos cuenta de lo que se está creando al interior. Por eso él habla que para poder darle disolución a esa conciencia ordinaria, hay que volverse observador de los sentimientos,
Y cuando uno se vuelve ese observador, se tiene que preguntar y tiene que volcar esa observación al cuerpo, a las partes del cuerpo que se están tensionando, a las partes del cuerpo que me está afectando. Él ahí dice, hay que hacer el ejercicio de preguntarse y hay que hacerlo costumbre, de estar todo el tiempo monitoreando cómo está mi salud mental interior, ¿sí? Yo lo entendí así, preguntarme si hay algo que me incomoda, cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, por qué la incomodidad, qué parte del cuerpo se me tensiona con esa incomodidad, ¿sí? Es una de las maneras de disolución de de esa inconsciencia ordinaria, hacerse consciente de cómo me siento, qué pasa con ese sentimiento y en qué parte del cuerpo me está haciendo eco el sentimiento. Esa es una de las formas que él habla en su, ahí de poderlo hacer y él dice que hay que volverlo como un hábito, ¿sí? Es como estar monitoreándolo y estar haciéndolo en cada momento. Él ahí también dice, no contesten inmediatamente, porque algo que ha dicho Nio y que es verdad, uno no sabe lo que tiene o cómo reacciona hasta que hay un detonante que hace que uno tome reacción que ni siquiera uno sabía que iba a reaccionar así. Entonces, por eso es importante hacer este monitoreo. Yo lo entendí así. Es una parte muy importante. Él dice que eso se divide en dos realidades, en la realidad primaria y en la realidad secundaria, ¿sí? Él habla ahí de que la realidad primaria es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, dentro. La secundaria es todo lo que está afuera de nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor. Es muy importante que nosotros podamos observar primero nuestro interior y luego qué reacción toma el exterior a partir de nuestro interior, porque recordemos que si nuestro interior está bien, el exterior de una u otra manera, por parte hasta vibración, está bien. Si nuestro interior está mal, eso también vibra para que precisamente, como dice Tara, sigamos en la queja. Ese era pues mi aporte respecto a el tema. Me parece muy pertinente ese punto. Los dos elementos que menciona Andrea, la observación y el hábito de monitoreo ¿de qué? De la mente y las emociones. No es monitoreo de las acciones, sino de la mente y las emociones, porque eso es lo que determina las acciones y los resultados de esas acciones. Pero para eso primariamente tiene que hacer un elemento que siempre tenemos que hacer es conciencia, o sea, ser conscientes, porque nosotros pasamos en automático. Yo diría que la mayoría del tiempo la pasamos en automático, porque acordémonos con qué funcionamos nosotros, con nuestros hábitos, con nuestros comportamientos y con nuestras conductas. Y esas son automáticas, son subconscientes y automáticas. Y si no empezamos a revisar nuestros hábitos, a revisar nuestras conductas y comportamientos, no podemos empezar a hacer ese proceso que plantea Andrea de observación de esos sentimientos y el monitoreo de la mente y las emociones, que son las que desencadenan todas esas acciones. No sé si alguien más tenga que apuntar sobre la disolución de la inconsciencia ordinaria, o pasamos al siguiente Perdón, tópico. pues yo quería aportar porque lo he escuchado varias veces y me hace pensar algo. Pues yo he hecho unos años de yoga y ellos hablaban del testigo imparcial, o sea, de estar ahí afuera como si uno fuera testigo de algo, pero imparcial, sin juzgarlo. Entonces, bueno, muchos comentarios de los que han hecho me recordó esa.
Tara, ¿quería hacer un comentario? Ay, perdón, yo estaba hablando, no sé si me escucharon. Sí, sí la oí. Sí, parcialmente. Bueno, sí. Sí, ese testigo yo diría que es la conciencia de uno, porque esa es la que le permite retirarse del ego para poder hacer lo que planteaban en una revisión que trabajamos con Bruce Lipton. ¿Se acuerda que hablábamos del famoso espectador y jugador? El jugador es la vida diaria de uno, el diario vivir, pero el espectador es esa conciencia de la que nos permite observar esos sentimientos y monitorear ese estado mental y emocional. Entonces, pero entonces ya ese es cuando uno empieza a tomar conciencia de qué, del aquí y el ahora. Ese es el aquí y el ahora. Yo lo entiendo así. El aquí y el ahora es estar mirando qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, el cómo como lo plantea él. A mí en lo personal me cuesta un poco de trabajo observar sin juzgarme. Pues yo soy muy autoexigente, entonces me doy mucho látigo, ¿no? Claro. Entonces me cuesta trabajo observarme sin calificarme, sin juzgarme. Entonces a veces me sorprendo diciendo, ay, pero bien tonta que soy, si esto ya lo he sentido, esto ya lo he vivido. Entonces caigo en la cuenta que lo que tengo que hacer es una observación sin juicio, sin adjetivos, sin calificativos, así reconozcan el cuerpo, dónde está la tensión, cuál es la emoción, pero a mí me cuesta trabajo no calificarme. Entonces el ejercicio es, pues, para mí ha sido fuerte, ¿no? Difícil. Y ahí lo estoy haciendo. Ahí voy. Yo quiero decirles algo, y es, para mí me parece que lo más difícil no es comprender el concepto de inconsciencia profunda o ordinaria, sino más bien la conciencia. Eso me ha causado muchas dificultades porque cuando el ejercicio dice, bueno, pensemos en escenas, o sea, escenas en las cuales somos inconscientes, que es la normalidad, que nos estamos quejando o que tenemos un sentimiento negativo con respecto a lo que pasa. Bueno, el autor da muchos ejemplos. Entonces yo me siento a leer y cuando voy repasando, no se me viene ninguna idea a la cabeza, o sea, ninguna, no se me viene ninguna. Yo digo, pero si no siento, no sé, es como si quedara en blanco y digo, pero si no esto, no lo otro. Entonces eso me causa mucha dificultad, o sea, como que me meto más en la inconsciencia y cuando me está hablando el autor, no, nada, o sea, no tengo pensamientos negativos. Ahora aquí que lo estaba releyendo, que dice que cuando hacemos la queja nos hacemos de víctima. Ah, víctima, pues sí, muchas veces de víctima, claro, muchísimas. Sí, pero creo que me ha costado mucho el ejercicio, es por reconocer, es ser consciente, o sea, decir, listo, mire, sí, en este momento hago esto, en este momento, como identificar las distintas escenas que el autor nos pide para tomar conciencia y empezar a hacer una observación real, sin juzgar. Eso me ha causado mucha dificultad. Cuando estoy leyendo, eso sí, como que soy perfecta porque no se me viene a la mente nada de las cosas que el autor menciona. Y ahí, ¿esto con qué se relacionará? Con la inconsciencia, el ego que no quiere, el ego, ¿no? ¿Con qué se puede relacionar? Porque si uno no se da cuenta, aparece un concepto que está antes de los pensamientos, que son las creencias. Por eso es que decía, a mí me formaron así, yo formo a mis hijos así. Yo les exijo y hay de que no lo haga y cree uno que está en la perfección porque uno fue formado así y repite eso, o sea, aparecen todas las creencias y lo que es negativo para uno de pronto puede ser positivo, ¿sí? Entonces, no sé qué opinen ustedes de eso, que por qué
se nos dificulta, porque a mí también se me dificulta mucho tomar conciencia de muchas cosas. Yo digo, no, pero está bien la cosa. Y cuando digo, después veo los resultados, ¿por qué los resultados no me salieron así? Ah, pero sí, Andrea. Sí, yo quiero decir eso al respecto, algo sobre eso y sobre lo que tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Tara también. Precisamente sí, son memorias limitantes, digámoslo de una manera, digamos, más, un poco más como si nos vamos hacia atrás en lo que fue la educación que nos dieron. Más si somos personas que venimos de familias tradicionales en las que las niñas estudiaban en colegio de monjas y los niños en colegio de curas. Entonces nos empezaron a crear unas memorias que al final se volvieron limitantes en muchos aspectos de la vida adulta, ¿sí? Por eso, Tara, es de una u otra manera el juzgamiento y lo que tú dices, el darme duro, el decir, bueno, qué bruta, que no lo hice, ¿por qué? O sea, fallé. Y uno alcanza a tensionar su vida por completo. O sea, no solamente su cuerpo, su vida. Uno no alcanza a dimensionar más allá. ¿Y por qué? Precisamente por la fuerza del hábito, de la costumbre, ¿sí? Es eso. Por eso a mí me pareció estupendo el tema cuando él habla de estar haciendo el monitoreo mental de los sentimientos y el interior. Y no contestarse inmediatamente porque sabemos que es una respuesta subjetiva, es observarla, es tomarse el tiempo de gestionarla de manera que tú la hagas consciente, que ese sentimiento está ahí y que te está llevando a que tu cuerpo sienta el eco, pero hay que hacerlo consciente para poder soltarla, pienso yo. Entonces, por eso es tan importante que uno vaya creando ese hábito de hacer el monitoreo, porque creándolo uno va cambiando, yo lo entendí así, uno va cambiando el pensamiento también y uno va cambiando precisamente, Tara, el darse duro, el decir, y va cambiando también lo que dice Neo, el resultado de las cosas para que haya una coherencia de lo que uno piensa que está bien, siente que está bien, pero el resultado es diferente. Entonces, cuando uno va creando ese hábito de monitorear los pensamientos, los sentimientos, el resultado va a cambiar, pienso yo. Perdón, yo tengo algo que me suena. Yo siempre he esquivado el tener que usar el computador mucho para cosas. Siempre como que lo hago, leo en libros, hago mis cosas, voy y veo a la gente, siempre esquivando el computador. Pero ahora pues estoy en cursos y cada día pues uno necesita más, se facilita más la vida con el computador. Entonces, por ejemplo, en estos días yo dije, no, ya he encontrado muchas bloqueos, necesito que alguien me enseñe unas cosas porque no me puedo quedar ahí. Entonces llegué al día del curso y el señor como quejándose, como llegó un momento en que yo casi ya lloraba, yo decía, mejor dicho, yo este computador ya no quiero saber más de computadores. Y bueno, finalmente me tranquilicé y dije, no, o sea, ¿cómo voy a hacer como una pataleta aquí, como una niña? Bueno, a ver, retomemos, a ver qué es lo que no puedo hacer. Bueno, se acabó el tiempo y bueno. Y entonces hoy finalmente hablamos con esa persona y yo le dije, yo necesito que realmente me ayudes, yo quiero ser más hábil con el computador. Y entonces llegó y me dijo, pero es que tú no estás ahí presente. Entonces yo le decía, no, pero es que, y él empezó también con la queja. Entonces empezamos como en una discusión en la que yo me empecé a dar cuenta, sí, hasta qué punto, o sea, yo digo que quiero ser hábil con el computador, pero inconscientemente qué trabas mismas yo me estoy poniendo para no estar completamente ahí, como boicotearme, yo diciendo que quiero estar ahí, pero me boicoteo porque él me decía, es que no estás totalmente ahí. Entonces yo decía, no, o sea, y yo lo encontraba que él se quejaba mucho. Entonces yo le decía, tú me recuerdas a alguien que me fue a dar una clase y no hizo sino quejarse y yo nunca pude con ese computador. Entonces yo decía, pero no puede ser tan que dos personas hace unos años me haya dicho lo mismo con el computador y que ahora unos años después
otra persona me diga lo mismo, yo diga, o sea, sí debe haber algo en mí que no está dando lo que, o sea, lo estoy diciendo de dientes para afuera, pero hay algo que, entonces como caerse en cuenta y no es tan fácil, no es tan fácil, pero pues bueno, ahí estamos en esa tarea. Yo no sé, Esmeralda, a mí me llama la atención en relación con la pregunta que hace Neo de, bueno, ¿por qué es tan difícil, no? Y hilando con lo que está diciendo Dichosa, es como ese ruido que él habla, que cuando uno empieza a observar se siente como que todo el tiempo hay un ruido de fondo. Y ese, es decir, ese ruido que está ahí, en el cual de pronto, por lo menos yo lo que voy encontrando es que son los anhelos, son por ejemplo, en el caso del computador, es que necesito aprender esto, y cuando yo estoy pensando en que necesito aprender esto, pues ya no estoy presente porque no estoy mirando las teclas ni lo que el otro me está diciendo que haga. Parece que, es decir, es como una brecha muy chiquitica. A veces uno está afuera porque estás pensando en, y yo por qué no le entiendo a este man esta vaina que me está diciendo, ya me salí de lo que el hombre me está diciendo porque ya estoy haciendo una reflexión de por qué no estoy entendiendo y no en qué es lo que me está diciendo. Pero, y yo lo asocio con eso que él dice, hay un ruido ahí que cuando se empieza a observar o no, es como, yo a veces siento como que hay ruido en mi cabeza, pero no logro ni siquiera, como cuando hay murmullos, uno sabe que alguien está hablando, pero ni siquiera identifica cuáles son los pensamientos que están. Yo tengo la idea que ese ruido, esa estática de fondo que llama él, ese ruido, es lo que le hace a uno tan difícil, o por lo menos lo veo en mí, que me hace tan difícil estar presente. Cuando tengo mucha preocupación, no la logro. Entonces me acaban de decir algo y digo, miércoles, ¿qué fue lo que me dijo? Ya no lo oí, ¿no? Ya me doy cuenta después cuando trato de recuperar qué fue lo que me dijo, que ya no estaba ahí. Pero creo que tiene que ver con ese ruido que uno tiene adentro de preocupación, de ansiedad, de deseo, de lo que sea. ujú. Y ahí aparecen una cosa que se llaman los bloqueos. ¿Qué opinan ustedes de los bloqueos que a veces uno dice, tengo que aprender esto? Y llega y no puede hacerlo, y entonces viene la frustración y viene, además de la frustración, viene la rabia, viene la desazón, viene la autoestima, empieza a sentirla, ¿qué me está pasando? Por ejemplo, ahí haciendo ese parangón en que me dijeron hace un tiempo por el computador, lo mismo me dijo, entonces el problema no es de la persona que está diciéndole eso a uno, sino de uno que está trayendo eso para que se lo diga. Que esto vale la pena tocarlo porque es que muchas veces nos pasa eso. A mí me pasa con ciertas cosas que a veces evito para no hacer, para no pasar un oso, sí, que no tengo la habilidad para hacerla, entonces a veces evito eso y pierde uno la oportunidad de disfrutar de eso, ¿sí? Del beneficio, de la alegría, del resultado, etcétera, etcétera. No sé qué opinan ustedes sobre eso. A ver, Richard. Buenas noches, yo iba llegando un triste tarde hoy. Bueno, hay algo que nosotros tal vez veíamos en unos grupos anteriores de que, que hay como una tendencia al menor esfuerzo y es como universal. Entonces, si yo veo que a alguien le funcionó como hizo las cosas, como que me apego a eso. Y le pasa a uno con la información que recibió uno de los padres. Ellos lo hicieron de esa manera y uno tiene la tendencia a hacerlo porque a ellos ya les funcionó. Entonces uno se apega a eso y si digamos que la más fácil es apegarse uno a eso que ya ha funcionado,
le funcionó a las anteriores generaciones, y entonces yo las asimilo y me mantengo en eso. Ya que yo quiera mejorar o mirar si hay otra manera de hacer o si de pronto es incorrecto lo que vengo haciendo, entonces ya tengo que entrar a hacer una conciencia y una evaluación. Pero normalmente el pensamiento o el conocimiento se basa sobre lo conocido. O sea, uno primero conoce algo y a partir de ese conocimiento o avanza o lo cambia. Entonces, pero para eso primero tengo que crear una conciencia, y si no, pues la más fácil como la población en general es que si a Julián no le funcionó eso, eh, yo lo hago así y me ahorro esfuerzos como para el cambio o para mejorar. Viene la mentalidad de las tiendas de barrio. Si Fulano de tal puso una tienda allí y le funcionó, yo pongo una tienda aquí en mi casa. Más o menos es. Por eso es que tenemos la tendencia como a pegarnos a lo que normalmente hacemos, a lo que ya conocemos. Entonces, para yo evolucionar en mi pensamiento, tengo que empezar a evaluar qué tan bien lo estoy haciendo o qué tan bien funciona lo que ya conozco. Y lo de los bloqueos es porque el cambio genera esfuerzo. El cambio requiere de esfuerzo para yo, ya sea un riesgo para hacerlo diferente o una capacitación. A veces el miedo a fracasar, todos esos cambios vienen a crear, lo que crean es un bloqueo. Entonces tengo que arriesgarme o capacitarme o investigar, cosas así. Sería ese el... Ujú. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más o seguimos con el siguiente punto, que es liberarse de la infelicidad? Ah, ¿Venus quiere decir algo? No, no, señor, no, señor. No, bueno, sí, solo una cosa pequeña de lo que estaba diciendo Richard. Y es que finalmente lo que Richard dice es lo que nos venden. Si ustedes, muchos autores dicen, y la publicidad de muchos libros es, cómpreme este libro porque en este libro le voy a enseñar cómo logré tal cosa, sí, y para que lo haga sin pasar por las zonas tortuosas o para que no tenga errores, para que usted vaya directo al éxito, directo a la felicidad. Es lo que nos venden. Me llamó la atención porque cuando uno ve los autores es lo que nos están vendiendo en la actualidad, tener todo masticadito y tener todo listo para que uno tenga el mínimo esfuerzo. Eso pasa en la actualidad. Pero fíjense que eso es nuevamente una resistencia. El bloqueo es una resistencia a que el proceso puede demorar tiempo. Entonces, si el proceso demora tiempo y yo quiero que sea ya, entonces me busco el libro que dice que me puedo saltar todos los pasos para lograrlo ya. Esa es una manera de resistirme a que el proceso es el proceso, ¿no? Es decir, y el esfuerzo o no esfuerzo, digamos, cuando yo califico que algo es muy difícil y por eso ni siquiera lo intento, otra vez me estoy oponiendo a lo que es porque, como lo diría Toll, pues lo que es. Hay una acción que hay que hacer, yo no sé en qué parte es que lo dice ya, hay una acción que hay que hacer y pues lo que hay que hacer es hacer la acción y ya, o sea, no se enrede en el rollo mental, dice él, de si es difícil o no es difícil, eso ya es un calificativo que genera el bloqueo. Ah, no, eso está muy difícil, ¿ya para qué lo hago? No, hay que hacerlo, pues lo hago. Y el mismo proceso, digamos, pondrá el esfuerzo que toque poner, pero si yo simplemente voy siguiendo el proceso, el esfuerzo es menor porque no hay resistencia. Lo que hace que sea tan trabajoso muchas cosas, entendiéndolo desde todo, es que es la resistencia, ¿no? Esa pelea con ¿y por qué tengo yo que aprenderme esto? ¿Y por qué esto tiene que ser tan difícil? Y entonces ahí ya generé el bloqueo. Y toda la cultura va hacia allá, ¿no? Como dice Venus, es decir, toda la cultura dice, en 8 días aprende inglés.
en 3 días a que baje de peso 50 kilos. O sea, todo el tiempo es una pelea con lo que es. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, hablemos de liberarnos de la infelicidad del esfuerzo. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Ahí hay una pregunta en ese punto. Que dice, ¿tiene un resentimiento no confesado hacia alguien? Entonces, eso, si confesamos aquí, no termina. Bueno, entonces, libérese de la infelicidad. Entonces, ahí hay unos puntos que vale la pena tocar, que son las opciones de cómo liberarse de la infelicidad desde el punto de vista de Tole. Pues básicamente yo lo que entiendo ahí es que si lo que está viviendo, o sea, si lo que está viviendo le está causando alguna angustia o alguna incomodidad o se están aprovechando de usted, entonces tiene que ya pensar en liberarse de esa situación y para poderse liberar de la infelicidad. Básicamente es analizar qué le incomoda o qué le estresa, qué le causa ese malestar y mirar hacia dónde cambia para lograr liberarse de su infelicidad. Básicamente es como ese capítulo, ¿no? Yo diría que ahí hay un punto muy importante que él habla, que es salir de la negatividad. Porque él dice, uno se queda es como en esa negatividad que lo asimilaría yo un poco con lo que Tara llama la queja, y cuando uno se mete en la negatividad ya perdió, que él dice, usted se mete y eso genera una energía que cada vez va haciendo la cosa más densa. Entonces, a mí me parece que él dice ahí como 3 cosas claves. Una es, si usted está frente a una situación que le está causando infelicidad y tiene que ver con una persona, pues vaya, tome acción, o sea, vaya y hable con la persona, diga lo que tenga que decir y pues más o menos, o sea, resuelva, no se quede ahí sino resuelva. Entonces vaya y hable lo que tenga que decir. Salga de la negatividad y definitivamente, o sea, busque cambiar la situación. Y si no puede salir de la situación hablando con la persona y saliendo de la negatividad, entonces la que le queda es acepte. Muévase a la aceptación, porque en la aceptación usted deja de generar la negatividad. ¿Y cómo sale usted y cómo se mete en la aceptación? Manteniendo la luz de la conciencia otra vez, o sea, observe, 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 y desde ahí váyase metiéndose en la aceptación. O sea, como uno diría vulgarmente, relájese y disfrute, porque ¿qué hacemos? O sea, eso es lo que digo yo. No Pero sé es cómo interpretar eso. pero es como cuando no, cuando desde usted no puede hacer ningún cambio, ¿no? Ese caso. Exactamente, entonces acepte, muévase a la aceptación. Sí. Pero mira qué bonito quiero eso hablar de- también. No, dale, Tara. Yo quiero hablar antes de llegar al punto que nos está hablando Valiente, ¿cierto? Sí, lo que pasa es Valiente. que la tecnología me la puede, nunca le puedo cambiar el Pero nombre. bueno, ya me pude acordar, yo decía algo con Valentina, Valiente. Entonces el primer paso que nosotros necesitamos mirar es observar detenidamente si definitivamente hay una situación que a nosotros nos está produciendo resentimiento. Lo primero es observe esa situación. Lo segundo es mirar
¿en qué nivel está ese resentimiento? Hay personas que tienen una estructura de personalidad muy racional, por lo tanto lo tendrán que mirar desde su pensamiento. Hay otras personas que somos mucho más emocionales, por lo tanto es más de nuestra emoción donde lo tenemos que revisar. El tercer paso para mí es qué reacciones está generando esa emoción en mi cuerpo. Por ejemplo, yo oigo mucho del ardorcito en la boca del estómago, ¿no? Y todos sabemos qué es el ardorcito en la boca del estómago. Entonces, uno dice, o de pronto alguien dice, uy, no, es que me dio una diarrea de un momento a otro, y uno ya sabe qué emoción es la que está saliendo por ahí. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que están generando reacciones en el cuerpo? Y además nosotros sabemos que todas esas cositas que nos pasan, esas enfermedades y esas maluqueras, pues simplemente son resultado de esas emociones. Y el cuarto punto es darnos cuenta si esa emoción para nosotros es agradable o es desagradable. Y yo por ahí tengo un ejercicio que a veces le cuento a la gente y lo hago con un esferito, y es si eso que yo tengo en la mano, que es la emoción, y la aprieto el esfero durísimo y quiero continuar con esto que me está doliendo, o yo decido soltarlo. Entonces, si... Audio, Tara. Se te fue el audio. Tara, te silenciaste. Ya, gracias. Y ahí empata con lo que planteaba Valiente de, bueno, entonces si eso no tiene soluciones, están las tres alternativas: lo aceptas, lo cambias, o ¿cuál es la otra? Salir de la negatividad. Salir de la negatividad. O relájese. Pero de todas maneras, en última instancia, lo que hay es que soltarlo. En el soltarlo hay un elemento que a mí me parece importante, no sé si es ahí donde lo está hablando él o no, o es invención mía, y es la herramienta del perdón, de todo ese resentimiento que puede traer una circunstancia, una situación, un conflicto con una persona, lo que sea. Pero la herramienta del perdón ayuda mucho precisamente a poder salir de ese estado de infelicidad, porque se suelta el resentimiento. Ahora, ese procesito del perdón a veces es complejo, a veces es muy difícil, a veces dura mucho tiempo, pero cuando ya se logra hacer, pues viene como un descanso. Yo lo he vivido en mis procesos, y viene un descanso muy rico. Y es más, se le quitan a uno muchos síntomas, ¿no? Que me parece importante, porque es la conciencia de esto me generó este dolorcito, me generó esta incomodidad, me generó este deseo de comer, o este no duermo bien, o este no me alimento bien. Bueno, todas las cosas que de diferente manera nos pasan a cada uno particularmente. Pero esos pasos y ese proceso a mí me pareció bien puntual. Marian Rojas Estapé tiene una definición muy bonita sobre la felicidad. La felicidad es perdonar el pasado, tener una ilusión al futuro y vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Eso es más o menos, no sé si la frase es exacta, pero es más o menos. Sin embargo, cuando ella habla de eso, ella aclara muy bien, y es tener una ilusión del futuro sin irte al futuro. Claro. Porque si no, ahí ya estamos sufriendo. Claro, claro, claro. Sí. Es que la ilusión, ahí en el punto que vamos a tocar más adelante, sobre lo externo y lo interno, ¿qué es lo importante, por ejemplo? Porque si no, ¿cómo desarrollaríamos nosotros proyectos de vida si no pensamos en el futuro? Pero entonces aparece lo externo ahí.
y lo interno, ¿qué es? ¿Qué es lo que estoy yo haciendo en este instante, en este momento, para cumplir ese propósito de la vida? ¿Sí? Paso a paso. ¿Cómo me como un elefante? ¿De una sola tarascada o me lo como a mordisquitos? Puedo durar 1 año comiéndome ese elefante, o 2, 3, 4 años, pero me lo como. Pero soy feliz, no con la tarascada porque no puedo hacerla, pero sí con el mordisquito que me estoy comiendo y lo estoy disfrutando, porque por estar quejándome del pedacito que me estoy comiendo, porque quería comerme más, entonces no puedo. Entonces ahí está el quid de la cuestión. El aquí y el ahora, y la felicidad es más algo concreto que tiene que ver es con la interpretación que uno hace de la realidad. Acordémonos desde la cuántica, el observador crea las circunstancias. Hay un supuesto conflicto. Y ese supuesto conflicto, a la hora de la verdad, no es conflicto. Es la interpretación que uno tiene de unas circunstancias que los volví yo conflicto. ¿Sí? Pueden ser que verdaderamente sean unas circunstancias muy delicadas, pero hay muchas veces cómo las interpreto yo para poder resolver la situación y la puedo volver un conflicto gravísimo o puedo buscar una solución más blanda para la situación, así sea una situación difícil. Entonces, ahí está la interpretación de la realidad. No sé si está a ese punto ya, creo, y ahí aparece el quinto punto, que es abandonar la negatividad, que tiene mucho que ver ya con lo que hemos hablado, ¿sí? Entre esos tópicos está la aceptación, ¿sí? Y el soltar esa negatividad. Entonces, ¿quién quiere hablar un poquito más sobre el abandonar la negatividad y en su vida práctica algo que haya podido realizar abandonando esa negatividad? A mí realmente lo que me ayuda es la frase que sé que suena muy chistosa y es que eso es lo que hay. O sea, cuando estoy frente a situaciones muy difíciles, muy, digamos, trabajando en la línea de lo que plantea Eckhart Tolle, digamos, de que, es decir, él dice, es que cuando uno califica una situación de difícil, esa interpretación ya se la conflictualiza. Así uno simplemente ve que es una situación y dice, todo esto son situaciones, y lo que hay que ver es qué se hace con la situación. Yo me ayudo mucho es anclándome en esa, pues esto es lo que hay. Y cuando me digo esto es lo que hay, como que mi cerebro deja de pelear tanto y como que me ayuda a ir encontrando salidas para, digamos, me logro salir un poco de la pelea con, ay, ¿esto por qué tiene que ser así? Ah, bueno, esto es lo que hay, entonces arranco a ver si logro yo, y logro empezar a dar pasos diferentes. Que creo que es decir, es una manera que yo he encontrado como de salirme de la negatividad, ¿no? Que es esa pelea con que la situación es diferente a como yo quisiera que fuera. ¿Eso no será la transmutación de la inconsciencia? Lo que él plantea ahí. ¿O qué entienden ustedes por la transmutación de la conciencia profunda? Pues para mí obedece más a efectivamente cambiar lo negativo por un pensamiento positivo que conlleva a una emoción distinta. Esa es para mí la transmutación de la conciencia. Cuando yo me pillo pues en ese estado de quejita, de como que algo está como molesto, a mí la herramienta que me está sirviendo mucho es transformar el pensamiento negativo en positivo y soltarme.
yo como que me suelto a que fluya y fluye y ha sido muy transformador para mí en mi experiencia. Entonces, una, la ausencia de la queja. Otra, darme cuenta de que si yo transformo mis pensamientos negativos en positivos, todo me fluye más fácil. Entonces yo me pongo más contenta. La emoción se me cambia totalmente. Y como él lo dice, la emoción contagia. Entonces, pues yo me contagio yo sola, pues, pero quiero decir, eso aumenta mi estado placentero, dejando la queja, que es lo que a mí me ha servido porque fluye como más suave, como que las cosas se me dan más fácilmente. Entonces yo últimamente digo, oiga, yo sí soy muy bendecida porque es que en cosas sencillísimas se me dan fácilmente. Y creo que es debido precisamente a soltar la queja y pasar del pensamiento negativo a un pensamiento positivo donde pues finalmente todo se soluciona, ¿no? Richard, Bueno, como dijo Neo, un ejemplo, yo, con una experiencia de una persona conocida, cuando empezó la universidad, ella llegaba y miraba su pensum y decía, yo creo que no voy a terminar la universidad porque está muy complejo, y veía como a veces las materias que van a dictar en el pensum tienen un nombre muy complejo, entonces, pero hay veces es puro nombre, pero de resto, de todas maneras, pues todo está diseñado para que la gente lo logre. Entonces yo le decía, eh, piensa en o sea, piensa en las materias que está cursando ahorita, pero no se ponga a pensar en lo de adelante, porque simplemente cuando no pueda, cuando vea que no pueda seguir, pues ahí sí renuncia, pero no va a renunciar por solo ver la cantidad de trabajo que tiene por delante. Y decía, no, es que yo veo esa vaina muy y esa persona siempre iba avanzando, avanzando, y hasta que terminó. Cuando terminó la carrera, se estaba graduando, y dice, uy, yo creo que yo no voy a conseguir empleo, esa vaina es muy difícil, que no sé qué. Yo dije, no, déjelo el empleo para después, ahorita dedíquese a su grado, su vaina. Pero ella siempre iba como pensando más adelante que las cosas eran difíciles. Salió y, y por allá fue a un instituto. Allá había un problema con unos profesionales y a ella la cogieron fue para que reemplazara un hueco que dejó una persona que echaron. Y dijo, uy, y cuando llegó allá a ejercer, no, esta vaina está como difícil, yo creo que esto está, no sé qué. Yo le dije, no, espere que le lleguen los problemas. Entonces siempre yo andaba como a la pata de ella, diciéndole, no, pues, deje que las cosas le lleguen, que en la medida que las cosas llegan se busca la solución, pero no se ponga a imaginarse los problemas o a inventarse los problemas que le van a llegar. Y ya a estas alturas de la vida sí ya se le quitó un poco la costumbre porque ya se dio cuenta que las cosas van llegando y a medida que llegan se solucionan. Entonces ese sí me pareció como un buen ejemplo Perdón, y me pregunto yo si no es una característica más de las mujeres que de los hombres, que suponemos o imaginamos, no no sé, quería decirlo. no sé, no sé, yo pregunto porque, pues no sé. Sí, sí, y no es que la mujer tenga la tendencia, o sea, por su sexo tenga eso, sino que la sociedad como que como que la dirección hacia ese comportamiento, pero porque pues yo tengo pues, unas amigas compañeras de trabajo que pues, eran muy decididas y se le metían a lo que fuera, mientras que había otras que sí en su trabajo eran muy temerosas a lo que viene. Es más o menos ese es. Entonces, ese es como el ejemplo para dejar la negatividad, o sea, no pensar en que me voy a enfrentar, que de pronto es difícil lo que me voy a enfrentar, sino machuque lo que está haciendo, solucionarlo y las cosas le van fluyendo.
Sí. Ajá, muy bien. Yo creo que ya hemos tocado los puntos de la negatividad, o sea, aceptarlo, soltarlo, transmutarlo, ¿sí? Y vivir el aquí y el ahora. Estos son los puntos de la negatividad. Y ahora viene el punto sobre el miedo. Sobre el miedo, ¿quién quiere hablar del miedo? ¿Qué miedo? ¿El qué? El miedo. ¿Qué miedo? Pues el miedo se origina desde la incertidumbre de lo que uno se va a enfrentar. Como ese desconocimiento de lo que está más adelante, eso es lo que produce miedo. Pero también ahí vuelve y juega que en la medida que uno va enfrentando y teniendo así una mente como la habilidad de estar siempre investigando, conociendo, se da cuenta que las cosas a veces no son tan complicadas como aparecen, como se presentan cuando uno hasta ahora está conociendo la situación. A mí, pues no sé, me recordó que alguna vez leí unas páginas del libro, del curso de milagros, y decía que el miedo era falta de amor. O sea, algo es como relacionado con el amor cuando no hay amor. Yo lo veía desde el punto de vista de falta de seguridad, o sea, falta de sí, de seguridad. Desde lo fisiológico, si hablamos del miedo, es algo natural en el ser humano para subsistir. Ese es el mecanismo que si no hubieran tenido nuestros antiguos, habían desaparecido de la faz de la tierra, porque ese miedo permitió sobrevivir, porque había muchos peligros desde lo físico y este miedo era el que desarrollaba la habilidad de atacar, replegarse o paralizarse, que ese cerebro es el cerebro medio, pero a medida que fue avanzando la sociedad, apareció el cerebro pensante, que ese es el que permitió desarrollar una serie de habilidades para tener una mejor vida y evitarnos muchos de esos peligros. Pero los peligros, esos grandes peligros desde lo físico desaparecieron la mayoría, sobre todo de la gente que vive en las ciudades, porque pues hay ciertas ciudades que hay que tener cuidado. Pero, ¿qué es lo que nos causa ese miedo? Ahora nos causa mucho miedo las preocupaciones, la incertidumbre de la situación del mundo, la incertidumbre del trabajo, muchas cosas que estamos pensando, por ejemplo, en las famosas preocupaciones, que de esas preocupaciones se ha demostrado científicamente 90% no son reales. Solo un 10% de esas preocupaciones son reales. Entonces, vivimos más en las preocupaciones no reales y eso es lo que nos causa miedo y por consiguiente nos causa el estrés, que es el otro punto. Entonces, importantísimo saber por qué nos causa el miedo. Hay un antecedente que me haya pasado, que se repite, me puede causar miedo. Hay una incertidumbre hacia el futuro, me puede causar estrés, miedo. Pero ahí aparece Tolé diciendo, hay una realidad y la única realidad que existe
es la realidad del aquí y el ahora. Y esa es la verdadera certidumbre del aquí y el ahora. Entonces, ahí está el problema nuestro, porque estamos viviendo en el pasado y a partir de vivir en el pasado tenemos unos pensamientos que nos desencadenan de pasado, que nos desencadenan una serie de emociones y prospectamos el futuro a través del pasado. ¿Sí? Y lo que decía Joe Dispenza decía, ¿quién manda en nuestra vida? ¿Nuestra mente o nuestro cuerpo? Y él termina reflexionando que es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, a través de nuestros hábitos, comportamientos y conductas, realmente ante eso no ha podido. Perdí el hilo ahí con una llamada que me entró. Entonces, Las emociones producidas por la llamada. Y las emociones por la llamada. Entonces, volviendo al tema, el cuerpo se vuelve nuestra mente. Pero ¿cuál tipo de mente? Nuestra mente subconsciente, que es la que rige nuestra vida, nuestros hábitos, comportamientos y conductas. ¿Y eso por qué está determinado? Por nuestro pasado, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos. Entonces, ¿y qué crea el futuro? Ese cuerpo es el que desencadena a través de nuestros hábitos, comportamientos y conductas nuestro futuro. Entonces, no vivimos en el aquí y en el ahora, sino vivimos en el pasado a través de nuestros hábitos, comportamientos y conductas y prospectamos el futuro a través de nuestro pasado y a través de nuestro cuerpo. O sea, caótica nuestra vida. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, verdaderamente no vamos a salir de ese foso. Estamos en un foso, ¿sí? Porque podemos teorizar sobre esto, pero si no hacemos lo que debemos hacer, que es resetear nuestro subconsciente para crear una nueva personalidad y crear una nueva vida, no podemos hacer nada. Y eso es lo que trabaja Joe Dispenza a través de la meditación. Y lo trabaja a fondo. Y los resultados son espectaculares con la gente que trabaja. Él ha llegado a unos niveles muy altos de conciencia y de resolver la vida de otra manera, ¿sí? Yo sentía que efectivamente hay otro elemento importante ahí, que lo decía ahorita Neo, y es cómo nuestras creencias precisamente nos están produciendo esa serie de situaciones que en muchos momentos, cuando no trabajamos el miedo, es decir, cuando no tomamos conciencia de nuestro miedo y lo miramos y como que hablamos con él, se nos convierte en un pánico que es el que no nos permite actuar. Porque es que finalmente el miedo lo lleva a uno fisiológicamente a moverse, pero el pánico lo paraliza. Y muchas veces ante nuestras emociones nos paralizamos y no somos capaces de actuar. Y eso tiene que ver con lo que tengo en mi mente subconsciente y especialmente en mis creencias. ¿Qué tiene que ver las creencias? Yo soy la que tengo que llevar la batuta, yo soy la que necesito el reconocimiento, ¿qué es lo que pasa ahí? Y hasta dónde eso que yo tengo me paraliza, impidiéndome poder actuar y poder reaccionar. ¿Quién quiere
Y una vez atemos todos estos puntos, miedo, estrés, preocupación. Esos son los 3 puntos que todos tenemos que resolver en uno prácticamente. Pues nosotros ya vimos que el estrés tiene que ver con el futuro, ¿no? Con todas las expectativas que yo me creo del futuro, donde esa expectativa me produce frustración, digamos, si no se logra como yo la quiero, como yo me la he imaginado, y hace que obviamente mi sistema esté tenso, esté estresado, y eso se manifiesta en mi cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pasado? Primero, una de las cosas es mirar cómo veo yo el pasado. Si para mí mi pasado es positivo en el sentido de que es una escuela, es un aprendizaje que me está dando enseñanzas, o si me anclo en el pasado doloroso, donde el resentimiento, la ira, la rabia, todo lo que me está funcionando, pues no me deja avanzar porque estoy victimizada o avanzo. Eso depende del pasado o del futuro. Pero lo que yo veo que finalmente es que tanto el miedo como el estrés, como la preocupación, como el anticiparme, todos los fenómenos yo los veo en una palabra y es que los tenemos que soltar. Soltar. Los procesos de soltar implican otras cosas, pero lo que tenemos que hacer es soltarlos para precisamente poder seguir avanzando. Y además él decía ahí, ¿no? Algo como ese tipo de preocupaciones nos lleva a envejecer el cuerpo. Y claro, yo me imagino toda la tensión, uno contrae la musculatura, se encorva, pues yo no sé qué más cosas nos irán a pasar, espero que no, pero tienen que ver con esa serie de emociones hacia el pasado y hacia el futuro. Pues Bueno, sí, diga, Richard. no, pues el miedo aparece ante una amenaza, entonces es como si es una actitud defensiva o que ante una amenaza pues nosotros sentimos miedo. El estrés es un miedo que se mantiene sin resolver. Entonces ya cuando se mantiene ahí aparece el estrés porque el cuerpo dentro de su normal funcionamiento no se alimenta, no se recupera, sino se mantiene a la defensiva, ya sea para huir o para atacar. Entonces el estrés es mantenerse ahí. ¿Y el otro punto cuál era que dijo? Preocupación. La preocupación. Sí, pero la preocupación es como mantenerse en un miedo que no se resuelve. Yo me acordaba ahorita de un mensaje que decía el Dalai Lama, ¿cómo es? Que si el problema se puede resolver, no se preocupe. Y si no tiene solución, nada gana con preocuparse. Esto es de Buda. ¿Sí? Perfecto. Yo encontré la palabra que les decía de un curso de milagros, que dice, lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Bueno, eso explica de pronto más lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Eso lo trabajamos nosotros cuando trabajamos a Bruce Lipton. Sí. O vivimos en el Con temor. dispensa también. Y con dispensa también. O vivimos en el temor o vivimos en el amor. En el amor. Cuando vive uno en el temor, está en una actitud de supervivencia, o sea, primaria. Cuando vivimos en el amor,
vivimos en una actitud positiva de creación, de resolución de nuestra propia vida. Cuando vivimos en el temor, vivimos es defendiéndonos de las agresiones de la vida, resolviendo los problemas de la vida, pero no creando vida. O sea, el temor se relaciona con sobrevivir y el amor se relaciona con el vivir. Entonces, ese es un concepto que es muy válido, que si lo tuviéramos todos los días nosotros, cuando se nos presentan los problemas y analizáramos en este instante, ¿estoy en temor o estoy en amor? Si estoy en temor, no estoy viviendo el aquí y el ahora, porque el amor es poderoso para ver la vida, pero el temor es mezquino porque no nos da salidas, sino nos da reacciones. Y entonces, ¿sí? El mismo Bruce Lipton explicaba que por qué se enferma, por qué el temor o las emociones negativas como temor o mal genio, depresión, genera enfermedad, porque el instinto de conservación hace que el cuerpo irrigue sangre hacia las partes musculares, o sea, a las partes de ataque, y lo que es la parte orgánica como el vaso, el estómago, el hígado, el corazón, toda la parte de, de autosanación y desarrollo del cuerpo humano se restringe hacia ese lado. Eso es la parte física. En la parte cerebral, el cerebro también envía más irrigación hacia las partes del cerebro que controlan la parte muscular y la disminuye o le restringe un poco hacia la parte de la creatividad. Entonces, por eso, cuando se está bajo miedo, bajo temor, no, la parte creativa se disminuye, o sea, no hay creatividad, porque en ese momento está en modo de defensa o modo ataque. Entonces se ven afectados tanto el cerebro como los órganos del cuerpo. Por eso las enfermedades, cuando se mantiene el temor. O sea, mantenerse en temor no es, o sea, ese fenómeno no es malo, pero tiene que resolverse. Pero el problema es cuando es un temor constante, entonces ahí sí vienen las enfermedades. Yo diría que además, digamos, de lo que ha dicho Richard, hay una cosa en la que, digamos, sería como común a las tres, ¿no? En el miedo, la preocupación y el estrés. Y es que en últimas ahí uno está identificado con el ego. Y cuando uno está identificado con el ego, está en pérdida porque ahí tiene uno miedo de ser destruido de alguna manera y hay un miedo profundo de muerte. De alguna manera hay un de fondo, es un miedo de muerte. Si uno está centrado, si uno no está allí, sino está en la presencia, al estar en la presencia, está en la conciencia, y al estar en la conciencia, pues no hay miedo a ser destruido, porque al estar en la conciencia, pues uno no puede ser destruido. Solamente desde el ego puede haber el miedo a algún tipo de destrucción de la imagen, de lo que sea, ¿sí? Porque pues en última no estamos hablando del miedo de supervivencia que realmente me está atacando, me van a robar, sino el miedo psicológico, desde el que estamos hablando acá. Entonces yo diría que ahí, digamos, cuando estoy en miedo o en preocupación o en estrés, es una señal clara de que ya estoy otra vez metida en el ego y que me toca salirme de ahí a través de la presencia, y él también lo plantea ahí de cómo se logra otra manera de lograr la presencia, y ahí empieza a decir ancles en el cuerpo, o sea, metas en la respiración, y si usted se mete en la respiración, se vuelve muy presente, y al volverse presente, pues estas tres emociones se disuelven. Otro punto que yo encontraba importante era que si bien para evitar y manejar el pasado, trabajamos el perdón, para mirar hacia adelante tenemos, o sea, para evitar caer en el futuro,
tenemos es que manejar la gratitud del presente, del ahora. Entonces él lo hablaba en relación a la prosperidad. Si yo estoy esperando que me llegue la prosperidad, pues voy a estar sufriendo y voy a estar preocupada de que no alcancé a lograr los 100 millones de pesos que necesito para. Pero si yo estoy en el ahora, estoy agradecida de lo que tengo, gozo lo que tengo. Gozos, para mí es gozar ese presente y agradecer ese presente. Y él dice, y lo otro va a llegar, porque la prosperidad me va a llegar. Entonces, para mí esos elementos de la gratitud y el perdón me parecen importantes, que tienen que ver con evitar caer allá en el futuro que me va a llevar a sufrir, porque yo espero que llegue, y me permiten manejar el pasado con el perdón, porque yo temo que me vuelva a repetir la historia del pasado. Entonces la esperanza y el temor conducen necesariamente a que nosotros estemos sufriendo. Y el ahora conduce a una posición del amor. Ujú. Yo no Yo tenía entiendo, una yo no entendería pregunta. dónde, es decir, yo no entiendo en qué momento Toll habla de perdón, porque realmente yo no veo que él hable en ningún momento de perdón, porque cuando uno habla de perdón estaría uno hablando, no sé, como de un juicio ahí, yo no lo encuentro, no lo veo. Cuando él decía que si tú tienes alguna situación de resentimiento en tu pasado o en tus emociones o en una situación, lo que tienes es que perdonar. Él planteaba en la lectura, en algún momento él lo planteaba. Y efectivamente era como la herramienta para soltar el resentimiento. No. Yo Bueno, tenía como una inquietud, y es que pues yo sí he escuchado varias charlas así de diferente gente, de muchos que trabajan la actitud, el desarrollo personal, y hablan del perdón, o sea, que si para olvidar el resentimiento, o sea, entonces, ¿qué diferencia hay entre ese perdón y como no tener en cuenta o tratar con indiferencia a alguien? Por ejemplo, alguien me hizo me hizo alguna embarrada, sí, por decir algo, en hablarlo en términos cotidianos. Entonces, una cosa es de pronto perdonarlo o, o de pronto más bien decir para de ahí en adelante a esa persona ya no la trato, o sea, ni como dicen, me resbala todo lo que ella haga. Porque sí que si ella tiene, si tiene o sea, tiene un comportamiento muy complicado, muy malo, entonces pues simplemente yo a esa persona ya no trato de involucrarme con ella. Y ahí en ese caso pues yo no le estaría perdonando, sino simplemente me estoy alejando de él. Y pongo como un muro ahí que esa persona no me influye. Entonces, ¿qué diferencia hay había entre perdonar o... Y seguirías con Eh, el resentimiento. Pues, no, no, No porque, no, resentimiento no, porque simplemente yo ya corto ahí claro, y pero no me te quedó involucro. ahí, te quedaron ahí las emociones y tú no las manejaste, lo cual quiere decir que tu posición sigue igual. Pero cuando tú estás perdonando, lo que estás quitando es esa emoción que queda ahí pegada, como, me la hizo, ¿cierto? Me la hizo, y por lo tanto le pongo una barrera. Si yo perdono, entiendo que me la hizo, miro en qué partecita yo tuve también responsabilidad en esa acción de me la hizo, y hay un cambio en yo la llamo posición existencial para que no me la vuelva a hacer. Ya no voy a estar en el mismo lugar poniendo pues la cara para que me vuelva a dar el bofetón.
pero elimino esa colita de dolor, como de sufrimiento, como de amargura con esa persona. Le vuelva a hablar o no le vuelva a hablar. Entonces, es lo que nosotros decimos, pues si efectivamente alguien me la hizo, como tú lo dices, pues ¿qué participación tuve yo en eso? ¿Por qué me la hicieron? Algo tuvo que haber pasado, porque una reacción es resultado de una acción. Algo tuve que haber hecho yo. Cuando yo miro esa situación, yo analizo la situación, perdono la situación, ¿cierto? Cambio yo también de posición, porque yo ya tomé conciencia. Y ahí, para mí, ahí viene el perdón. Porque es que, pues, yo lo podría mirar desde el punto de vista, ¿qué tanto me afectó eso que hizo? Entonces, hay veces que son cosas que uno dice, bueno, todo el mundo en algún momento tiene su rabieta o todo el mundo en algún momento se equivoca y uno ya no le vuelve a prestar atención a ese hecho y sigue la relación común y corriente. Pero hay veces puede ser Muy grave. grave que y además que de pronto no sea algo específico, sino que se da uno cuenta cómo es esa otra persona. Entonces ya uno empieza como a cuidarse de ciertas cosas. Yo me Yo acuerdo un compañero, cuando yo estaba en la universidad de Sobrevivir, ya hace más de 30 años, 20 y pico de años, en una tomata salimos todos a tomar y estábamos todos en un sitio tomando y de pronto dos se agarraron y uno de ellos cogió una botella y cortó al otro aquí, en la cara. Pues eso para nosotros fue terrorífico porque en ese medio se supone que no pasan, pero pues uno ya después nos dimos cuenta que pues el hombre por allá alcanzó en sus comienzos a vivir en el sur de Bogotá, entonces tenía ciertos tipos de solucionar sus problemas en conflictos. Entonces, de ahí para acá, casi todos los compañeros cortamos la relación con ese muchacho. A él le tocó cancelar la universidad y volver a reincorporarse como 4 años ya cuando nosotros habíamos salido. Porque, hemos dicho, el hombre llegaba y era como si fuera un arbolito más o esto, porque el impacto fue duro. Entonces, esas cosas, pues ya ahí se genera un bloqueo. Ya en el ambiente de trabajo, yo me acuerdo que había un tipo que pedía prestado y nunca pagaba, entonces uno ya salía, con ese muchacho no se podía tratar. Cosas de esa situación, hay veces que depende cómo evalúa uno la falta que hizo y hay veces uno simplemente vuelve y, como dicen, perdona y vuelve y continúan las cosas como si nada hubiera pasado. Pero hay veces, depende de la gravedad, se genera una barrera o ya se previene uno, como dicen, a este man le presto un poquito y si me tumba ya sé que no se le puede volver a prestar, algo así. Perdón, a mí me hizo pensar también en lo del apego y el desapego. Ay, no sé si me escuchan, no sé. Sí, claro. O sea, me llevó a eso no, del no apego, o sea, de aceptar la situación, decir, esto es así, porque aquí estamos es como tratando que no me afecte a mí, que yo no cargue toda esa emoción, toda esa situación. Entonces, yo veo la situación, no estoy de acuerdo con la situación, sé que la situación es así, pero ya a mí ya no, ¿cómo se dice? No le, ¿cómo se dice? El coger el anzuelo, ya no me engancho, ya no me engancho, sino ya es como estoy observando la situación y sé cómo es y la acepto como es sin sentirme culpable por yo alejarme, o sea, como si ya no enjuicio la situación, sino la veo como es, pues ya no, mis sentimientos no están involucrados. No sé, es como, veo ahí como eso del no apego a una situación determinada. No sé, pensé en eso. Neo no tiene sonido.
Andrea está levantando la mano. Sí, es que yo quiero hacer un aporte, estoy un poco de acuerdo con Esmeralda en el sentido de lo del perdón. Voy a volver a leer porque realmente tampoco lo entendí así como que hay un perdón. Entendí como que él habla en el libro es de autogestionar el tema de las emociones y de si tiene resentimientos o tiene emociones negativas o algo así, es desde el interior de uno mismo, más no desde el perdonar a las personas o a las situaciones, ¿sí? Yo lo entendí de esa manera. Es como el gestionar esas emociones, ese resentimiento, esos sentimientos, más allá de juzgamientos de hechos o de sentimientos de las demás personas. O sea, me parece que, digamos, es un manejo diferencial, es de la aceptación de lo que uno siente, o sea, de la aceptación de uno, de los sentimientos, de lo que hace en el cuerpo de uno y cómo eso, porque hay una parte muy importante que a mí me causó mucha curiosidad y es cómo habla él de lo que hay en nuestro interior, cómo lo gestionamos y cómo se va a reflejar en el exterior y que todos somos un uno a nivel casi que él dice que a nivel humano, a nivel planeta, que la misma emoción que no se gestiona a nivel energético de todos los seres humanos genera también en el ambiente una reacción negativa, ¿sí? Que las emociones al interior que uno gestiona desde o sea, puede parecer simple porque uno es aquí una molécula muy diminuta respecto al gran universo que hay, pero imagínense ustedes pensar que lo que uno gestiona desde el interior, esa emoción, esa negatividad, ese estrés, esa angustia, si uno la gestiona a través de la aceptación, a través de la transmutación, lo que genera en el exterior a nivel mundial. Eso me pareció muy chévere, muy curioso, porque yo pues no lo había pensado de esa manera. Entonces, más allá como del perdón para superar las cosas, es aceptación de nuestras emociones, confrontarlas y transmutarlas. Yo, a nivel personal, para que sean reflejadas en el exterior. Lo vi así, no sé. Respecto a lo que decía Richard, sí, uno muchas veces no es que uno ante una situación se vuelva indiferente con una persona que le ha hecho algo a uno. Bueno, generalmente debemos, pienso yo, y lo que yo he entendido a través de todos estos años de estudio, es que la gente en el exterior no le hace nada a uno, ¿sí? Uno es el que permite o el que no gestiona sus emociones, pero al final la gente a uno no le hace nada. Entonces, de una u otra manera, si tú la gestionas a nivel interior, si tú ves la aceptación, entiendes el porqué de esa situación, la situación afuera desaparece. Para mí, afuera desaparece, no hay incomodidad, no hay necesidad de ignorar a la persona, porque desaparece. O sea, es como que ya en tu mundo no existe, porque de acuerdo a lo que yo he estudiado, eso funciona así, energéticamente también. Entonces, pienso yo que él ahí en ese libro, todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta, está diciendo él, observe sus emociones, observe sus pensamientos, observe las reacciones de su cuerpo, observe. Él siempre es muy incisivo en el observar cada una de las cosas que nosotros pensamos, sentimos y manifestamos, pienso yo. Gracias. Bueno, yo creo que hay suficiente ilustración sobre este capítulo y quedamos ahí que de pronto más adelante hacemos un debate sobre la relación de los planteamientos de Tolé y el perdón, que pues para aclarar un poco más, pero no es el momento. Entonces, yo creo que vamos cerrando la reunión. Si hay alguna última opinión que tenga que ver con esos puntos, con lo concreto del capítulo 4. Entonces, Perdón, una pregunta, es que yo tengo aquí todos mis relojes locos. Uno dice 7:20 y el otro 8:20. Estoy perdido como en la hora. 20. 8:20. Ah, sí, gracias. 8:20. Gracias. Sí, ya nos pasamos un tiempo, entonces vamos a
clausurar esta reunión y excelente ha sido el debate, muy enriquecedor, y para la siguiente reunión vamos a tocar el capítulo número 5. Continuamos con el capítulo número 5. Perfecto. Bueno, entonces una feliz noche y una feliz semana y nos veríamos el otro martes. Y yo creo que para el otro, Cara planteaba de la reunión presencial, que cuál sería el alcance de esa reunión, en dónde sería, cómo serían las condiciones, si vamos a tocar un tema o vamos a hacer una cuestión más de interacción, que para que todos los participantes del grupo den opiniones sobre eso y plantear también más o menos una fecha tentativa para ver cuándo la podemos hacer, porque eso es muy bueno, un acercamiento entre nosotros ya un poquito más cercano. ¿Sí? Bueno, entonces, una feliz noche para todos. Feliz noche, Buenas gracias. noches, muchas gracias. Bien. Muchas gracias.